Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para sumergirnos juntos en un mundo de emociones intensas. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través de algunas de las mejores series turcas que han conquistado corazones en todo el mundo hispanohablante. Sí, esas producciones que te hacen reír, llorar, enojarte y sobre todo, enamorarte de sus personajes y sus tramas. Vamos a descubrir juntos por qué estas series son tan adictivas y cuáles son las que, en mi humilde opinión, no te puedes perder. Pero antes de que nos perdamos en este mar de emociones, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí y disfrutan de este tipo de contenido, los invito a suscribirse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré contenido interesante, entretenido y, sobre todo, hecho con mucho cariño para ustedes. Ahora sí, que empiece el maratón de series turcas. Vamos a empezar hablando de una serie que marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas, una historia de amor épica, llena de intrigas palaciegas y giros inesperados, El Sultán. Esta serie, ambientada en el Imperio Otomano, nos cuenta la historia de amor entre el sultán Suleimán el Magnífico y Hürrem, una esclava que se convierte en su esposa y una figura política muy influyente. La producción es impecable, el vestuario es espectacular, y las actuaciones son de primer nivel. Si te gustan las series históricas con un toque de romance y drama, El Sultán es una apuesta segura. Prepárense para ver a Hürrem luchar por su amor y por el poder, mientras se enfrenta a enemigos poderosos y conspira para proteger a su familia. Es una montaña rusa de emociones que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Siguiendo con las series que te roban el aliento, no podemos dejar de mencionar Amor Eterno, o Kara Sevda, como se le conoce en turco. Esta es una historia de amor prohibido entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica. Sus caminos se cruzan y se enamoran profundamente, pero las diferencias sociales y los obstáculos que les pone la vida les impiden estar juntos. Años después el destino vuelve a unirlos, pero las cosas han cambiado mucho y su amor se enfrenta a nuevos desafíos. Amor Eterno es una serie que te hace reflexionar sobre el amor, el destino, la venganza y la lucha por la felicidad. Las actuaciones de Burak Özçivit y Neslihan Atagül son magistrales y te harán sentir cada emoción de sus personajes. Prepárense para llorar a mares con esta historia. Ahora, si lo que buscan es una serie con un toque más ligero y divertido, pero sin perder el drama y el romance, les recomiendo Erkencikus o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. La serie está llena de situaciones cómicas, malentendidos y momentos románticos que te sacarán una sonrisa. Demet Özdemir y Can Yaman tienen una química increíble en pantalla y hacen que la historia sea aún más entrañable. Erkencikus es perfecta para verla un fin de semana y desconectar de la rutina. Además, los paisajes de Estambul que se muestran en la serie son impresionantes y te harán querer visitar Turquía. Otra serie que ha cautivado al público es Medcezir, una adaptación de la serie estadounidense de OC. La historia sigue a Yaman, un joven de un barrio pobre que es adoptado por un abogado rico y se muda a un barrio exclusivo. Allí conoce a Mira, una chica popular que está pasando por un momento difícil en su vida. Entre ellos surge una conexión especial, pero su relación se enfrenta a muchos obstáculos, como las diferencias sociales, los problemas familiares y los secretos del pasado. Medcezir es una serie que te engancha desde el principio con su trama adictiva y sus personajes complejos. Las actuaciones de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya son excelentes y te harán sentir empatía por sus personajes. Cambiando un poco de género pero sin perder el toque turco, les quiero recomendar Dirilis, Ertuğrul, o Resurrection, Ertuğrul. Esta serie histórica nos cuenta la historia de Ertuğrul, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. La serie está llena de acción, aventuras, intrigas políticas y batallas épicas. Si te gustan las series históricas con un toque de drama y acción, Dirilis, Ertuğrul, es una excelente opción. La producción es impresionante y las escenas de batalla son muy bien hechas. Además, la serie te permite conocer más sobre la historia de Turquía y la cultura otomana. No podemos hablar de series turcas sin mencionar Fatmagül Unsuku Ne, o ¿Qué culpa tiene Fatmagül? Esta serie aborda un tema muy delicado, la violación. La historia sigue a Fatmagül,
Una joven que es violada por un grupo de hombres y tiene que lidiar con las consecuencias de este terrible suceso. La serie es muy fuerte y emotiva, pero también muy importante, ya que denuncia la violencia contra las mujeres y la impunidad de los agresores. La actuación de Beren Saat es impresionante y te hará sentir el dolor y la angustia de su personaje. Fatmagulum Sukuene es una serie que te hace reflexionar sobre la justicia, la sociedad y el papel de la mujer en el mundo. Y para finalizar con este recorrido por las series turcas más populares, quiero recomendarles Yerde o Insider. Esta serie de acción y drama sigue la historia de dos hermanos separados al nacer que crecen en lados opuestos de la ley. Uno se convierte en policía y el otro en miembro de la mafia. Sus caminos se cruzan y se ven obligados a enfrentarse sin saber que son hermanos. Yerde es una serie llena de acción, suspenso y giros inesperados. Las actuaciones de Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli son excelentes y te mantendrán al borde del asiento. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las mejores series turcas en español. Como ven, hay opciones para todos los gustos: drama, romance, comedia, acción, historia. Las series turcas lo tienen todo. Ahora, para recapitular un poco, hemos explorado desde los dramas épicos como El Sultán, pasando por los romances prohibidos de Amor Eterno, la ligereza de Erkencikus, las segundas oportunidades de Medcezir, las batallas históricas de Dirilis, Ertuğrul, la crudeza de ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Y la acción trepidante de Yerde. Espero que esta guía les haya sido útil para descubrir nuevas series que les gusten y para pasar un buen rato disfrutando de estas historias. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si fue así, no olviden dejarme un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse mis próximos vídeos. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Cuál de las que mencioné les llama más la atención? ¿Hay alguna otra serie que me recomienden? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Sus recomendaciones son siempre bienvenidas. Recuerden, siempre hay una serie turca esperando para robarte el corazón. Así que prepárense para maratonear. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas, y lo más importante, suscríbanse a mi canal para no perderse mis próximas recomendaciones y reseñas. Hasta la próxima, y que tengan un maratón de series inolvidable. Besos.